Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la llamada del día de hoy. Antes de comenzar, feliz día a todas las mujeres. Para el día de hoy tenemos los siguientes temas. Primero, hablaremos sobre los datos que van a salir de empleo en Estados Unidos el día de hoy. Hablaremos también de los datos que han salido de exportaciones en China y las repercusiones que tuvieron en el mercado asiático el día de hoy. Hablaremos también de noticias de mercado local, tales como la conversación que hubo entre Juan José Chavarría y los portavoces de Bloomberg, y luego pasaremos a hablar de mercados. Bueno, entonces primero, el día de hoy tenemos nóminas no agrícolas en Estados Unidos para el mes de febrero. En este momento las expectativas son de 304.000 nuevas nóminas. El dato saldrá a las 8:30 de la mañana. Perdón, el dato esperado es 180.000 nuevas nóminas y el del mes anterior es 304.000. Entonces esperaremos a las 8:30 de la mañana a ver cuál puede ser el dato. Vemos que es importante tener en cuenta que este dato ya tiene algunas repercusiones del día de ayer, cuando salió otro dato de empleo que era el empleo ADP y que había decepcionado las expectativas de los analistas. Entonces se volvió a calcular este dato de nóminas no agrícolas y lo que se está esperando en este momento son 180.000 nuevas nóminas. De ser negativo nuevamente la sorpresa en el mercado, esperaríamos más preocupaciones con respecto al crecimiento económico de los Estados Unidos, y también empezaremos a pensar cuáles son las decisiones que puede tomar la Reserva Federal en Estados Unidos. Les recordamos que el día de ayer el Banco Central Europeo, especialmente Mario Draghi, que es su director, salió a decir que primero tenía expectativas más bajistas en cuanto al crecimiento y a la inflación de la zona euro, que adicionalmente era necesario que agregara nuevos estímulos monetarios y le inyectara más liquidez al mercado. Esto el mercado lo vio como una preocupación. Se pensó que no iba a haber la demanda internacional que esperaba para este año, y el efecto principalmente ayer fue una devaluación del euro de aproximadamente 1,01%. Vemos que es un movimiento bastante fuerte, teniendo en cuenta que pues solo ocurrió en un día. Entonces seguimos en línea estos datos de empleo y estos datos de crecimiento, pensando en cuál va a ser esa demanda internacional. Hoy tenemos datos de empleo en Estados Unidos. Adicionalmente, tuvimos datos en China, como segundo tema, de exportaciones, las cuales se cayeron 21% en febrero. Vemos que es una caída bastante fuerte, que podría estar algo sesgado por el Año Nuevo Chino, que se celebró el mes anterior, pero igual solo las cifras de enero y febrero mostraron un descenso del 5%. Entonces, digamos que es un dato bastante preocupante teniendo en mente cuál va a ser la demanda internacional en China. Adicionalmente, tuvimos pedidos de fábrica de Alemania que se cayeron un 2,6% en enero, cuando el mercado, en realidad, los analistas esperaban una ganancia. Entonces, que la suma de estos datos de Alemania, los datos de China y los datos de empleo que salieron ayer de Estados Unidos, siendo todos negativos, ha causado una salida de los inversionistas de activos de riesgo, especialmente acciones en mercados emergentes, también acciones en Estados Unidos, acciones en Europa, que han salido de este tipo de activos y han buscado activos de menor riesgo, tales como el tesoro, como el yen, entre otros. Como tercer tema, tuvimos las conversaciones que tuvo Juan José Chavarría aquí en Colombia con Bloomberg News, donde el gerente del emisor anunció que los datos macros que han llegado, y no solo el dato de PIB, sino también las ventas minoristas, la producción industrial y la confianza al consumidor, respaldan las expectativas de un aumento de tasas. Digamos que este debate es bien importante, teniendo en cuenta el dato de inflación que tuvimos el 5 de marzo, que nos sorprendió a la baja a todos, siendo de 3,01% la inflación anual. Digamos que en este escenario pareciera que la mejor decisión ya no era subir tasas, sino dejarlas inalteradas o incluso pensar en bajarlas.
Pues bueno, en entrevistas Juan José Chavarría lo que dijo es que los datos que está viendo le dan argumentos para pensar en un alza en las tasas de interés. ¿Bien? Digamos que esos son los tres temas principales que tenemos en este momento. Ya hablando de mercados, el peso colombiano se está negociando alrededor de 3.162. Estamos hablando de una subida bastante fuerte que ha tenido en los últimos días. De hecho, solo han habido devaluaciones desde el 27 de febrero. Estamos hablando de aproximadamente 8 días continuos de devaluación. Después de haber visto los 3.060, los 3.050, que fue ese mínimo en el 27 de febrero, pues de nuevo nos encontramos a 3.160, que son datos que no veíamos desde mediados de febrero. ¿Bien? Entonces ya toda esa devolución ocurrió. El día de ayer para las acciones aquí en Colombia fue bien negativo, todos los retrocesos bien explicados por la salida de mercados emergentes. Especialmente tuvimos movimientos en la vivienda, que se cayó un 4,1%, Semargos, que se cayó un 3,3%, Bogotá, que se cayó un 1%, digamos que fueron movimientos bastante fuertes. En cuanto a los test, una pequeña estabilidad después de la caída en yields que tuvo después del dato de inflación. Eso causa que los 20 se mantengan al 4.76, dato muy parecido al que habíamos hablado en la llamada de ayer. Los 22 en 5.33, también muy parecido a lo que habíamos visto el día de ayer, y los 24 en 5.91. Decimos que eso es el movimiento de los principales test. El petróleo en este momento está en 55,39. Ayer habíamos alcanzado a verlo alrededor de los 57, 56 y medio, pero ante la gran lista de datos económicos que han salido negativos, pues digamos que los inversionistas se mantienen bastante negativos con respecto a la demanda internacional, especialmente demanda de commodities, y esto está causando que el precio del petróleo se esté desplomando en este momento y represente pues comparado con el día de ayer. En mercados internacionales tenemos el tesoro en este momento de 10 años negociándose al 2.63. Estamos hablando que desde el 1 de marzo viene en caída, y pues si de mantenerse la demanda por activos de bajo riesgo, pues podríamos esperar aún más valorizaciones en los tesoros. Cuanto a acciones internacionales, los futuros en Estados Unidos se mantienen negativos, es decir, sosteniendo la caída del día de ayer, que fue bastante fuerte. El día de ayer, de hecho, el Dow Jones y el Nasdaq se cayeron por más de un 1%, que de nuevo este tipo de movimientos para un solo día representan pérdidas bastante fuertes. Y el día de hoy, Dow Jones, Nasdaq y S&P se caen en promedio un 1%, entonces se mantiene ese tipo de caídas bastante fuertes. En Europa, el día de hoy también fue bastante negativo. En el Reino Unido la caída fue de el menos 1%. En la zona euro en general, la caída también fue por debajo del 1%, 1,01%. Entonces, digamos que se mantiene esos comportamientos negativos para activos de riesgo. Y finalmente en Asia tuvimos una caída en Japón del menos 2% y un desplome de la bolsa china del 4,4%. Digamos que el desplome de la bolsa china es, digamos que algo que no es algo normal para activos acá en América ni en Europa, pero pues naturalmente como China siendo un mercado mucho más volátil, pues esta es una caída supremamente preocupante para el mercado. Eso es como nos mantenemos en este momento, así es como abrimos el día. No hay datos económicos hoy para Colombia, y como les decimos, en Estados Unidos tenemos como principal dato el cambio en nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, que son datos que vienen de la mano. Bueno, perfecto, entonces feliz día para todos, muchas gracias. Les recuerdo que la llamada es lunes, jueves y viernes. Hasta luego.